De hecho, en Forbes lo pusieron, bueno, sale en el libro que lo pone en Forbes, que lo ponen así como que un inversionista obviamente evalúa una opción, como dijimos ahorita, en base a sus experiencias pasadas. Sí. Entonces quiere decir que un inversionista ve la aversión al riesgo, o sea, su percepción hacia el riesgo. Sí, ¿qué tanto riesgo puedo tomar? Ajá, depende de su historia personal, no de su inteligencia ni su educación, güey. Solo de la suerte de dónde nació y de lo que vivió. Eso es lo que afecta totalmente el cómo él va a evaluar una oportunidad cuando le llega. Exacto. Si te pones a pensar en alguien que si quieres decirlo hasta por suerte, pero siempre cada vez que hace tal cosa le sale bien. Buenos días, bienvenidos al episodio 58 de Enfoque 1111. Él es Alex. Él es Rungo. Y el enfoque del día de hoy es la percepción personal que la gente le tiene a sus finanzas. Y número 2, cómo entenderlo para usarlo a nuestro favor. Bueno, Alex, creo que algo que pues, obviamente es muy importante aquí es entender primero quién es el autor del libro para saber por qué es que puede hablar de las finanzas de la gente. Claro que sí, claro que sí. Mira, primero que nada, este libro y su autor son reconocidos internacionalmente. De hecho, el libro es un bestseller internacional, ¿no? O sea, está bien padre el tema, hay que tratar de entenderlo y es un tema, pues, general, ¿no? Para todo el mundo, literal. Entre más conozcamos, pues mejor. Bueno, su autor es Morgan Housel y esta persona estuvo encargada de la columna financiera del Wall Street Journal durante muchísimos años. Entonces, obviamente es un experto en el tema, ¿no? Sí. Aparte de eso, es socio de un fondo de inversión donde se dedican a hacer diferentes tipos de inversiones y ha tenido muchísimos premios durante su trayectoria, güey. Premios relacionados a escribir de negocios y finanzas, tanto en el New York Times, que se llamaba Sydney Award, fue 2 veces Best in Business Award Writer, o sea, pues el escritor más fregón para hablar de negocios, entre otros muchísimos premios, ¿no? Su libro, como les comenté, es muy, muy reconocido. De hecho, se habla mucho por la perspectiva diferente que le da a las finanzas, güey. O sea, es algo que no habíamos, pues, escuchado por ahí, ¿no? O sea, uno al revés. Quieres leer de finanzas y te dicen qué hacer. Rápidamente te dicen, es así y es así. Haz paso 1, paso 2, paso 3. Y aquí no, güey. Agarra totalmente otro giro este autor de cómo deberíamos de ver nosotros nuestras finanzas y los temas financieros. Bueno, pues sin duda es una persona muy reconocida en estos temas, Morgan Housel, una persona con toda la experiencia del mundo. Y pues bueno, entonces ya sabiendo esto de él, ¿qué es lo que nos viene a enseñar en su libro? Pues una de sus primeras enseñanzas es que para que te vaya bien con el dinero, es menos importante lo que sabes y más importante el cómo te comportas. O sea, las inversiones, las finanzas personales y las decisiones de negocios son normalmente pensadas basadas en matemáticas. Sí. O sea, literal, con datos, güey. Y fórmulas, o sea, ¿no? Así nos dicen lo que tenemos que hacer. Sí. Pero en el mundo real, la gente no toma sus decisiones nada más con hojas de cálculo. Aunque siento que a veces, pues sí, uno, en decisiones sobre todo financieras, ponte a pensar así, negocios como que siempre ayuda a tener ese spreadsheet, ¿no? Esa hoja de cálculo. Sí, o sea, es cierto. Si te pones a pensar, claro que lo vas a tomar en cuenta. O sea, si te pusiste en tu oficina a hacer tu Excelito, ¿no? Para ver qué show. Pero la decisión clave realmente donde tú tomas acción en base a algo, la tomas normalmente en la cena con tu familia, en una negociación importante con tus socios o con tus amigos, o en cualquier lugar donde tu historia personal y visión única de ver el mundo, donde se ve incluido tu ego, tu orgullo, el marketing y otro tipo de incentivos, güey. Todos esos están combinados, influyendo a que tú tomes una decisión en esos momentos reales del mundo allá afuera. Pues sí, es cierto. En realidad no lo vas a tomar simplemente porque hiciste la hojita de cálculo y, mira, dice esto y tal. De ahí te pones a pensar, a negociar hasta tú mismo, contigo mismo, me explico. Además, pues, con las demás personas que estén involucradas en cualquier decisión que tomamos. Pero sí, no es simplemente algo tan frío como una hoja, sino que es algo más cálido, como un sentir al final cuando tomas una decisión. Y eso sí está muy, muy interesante. Entonces, bueno, ¿cómo empieza el libro este? Muy bien, pues empieza con 2 historias, güey. Empieza con 2 historias que me hicieron muy importantes para entender más de lo que se va a tratar el tema. Sí. Y las 2 historias dicen así. La primera es de un emprendedor, güey, que diseñó una de las partes más importantes de cómo funciona ahorita el Wi-Fi. Ok. ¿No? O sea, entonces es un emprendedor de tecnología. Sí, que gana y ese vato, regalías y así. sí, inventor acá, tenía patentada una parte de cómo funciona el Wi-Fi y ganaba regalías de cualquier persona que use el Wi-Fi, ¿no? Que, pues, cualquier empresa, etcétera. Sí, pues millonario. Millonario. Entonces, esta persona, Morgan Housel, era... ¿Cómo se llaman los del ballet, güey? Ballet parking, los que manejan los carros de los que llegan. Y le tocó conocer a este emprendedor que llegaba mucho a ese restaurante famoso donde estaba. O sea, el autor de este libro era Ballet Parking. Sí, hace muchísimo. Ok. Entonces,
pues le tocó ver el comportamiento de este gran emprendedor, ¿no? Pero llegaba el vato, dice que en un carrazo macizo, que cada rato llegaba en un carro diferente, que llegaba con muchísima gente y carros atrás, o sea, guarros, etcétera. Se bajaban, traían de que pacas de dinero en la bolsa, güey, y todo ese dinero lo despilfarraban en el restaurante. Dice que las cuentas de que carísimas, o sea, innecesario todo lo que gastaba ese vato y le pagaba a sus amigos. A veces decía, yo pago de que la cuenta de todas las personas que estaban ahí. El vato así cuenta una historia donde creo que rompe una lámpara o no me acuerdo qué cosa, güey, ahí del restaurante, la rompe el vato en su fiesta acá. Y pues llega al restaurante y pues le dice, oye, aquí está la cuenta, ¿no? Nos debes $300. Sí. Y el vato se ofende, güey, agarra y les tira $300, aquí están $3,000 y nunca me vuelvas a insultar así, que sabe que... Muy arrogante. Arrogante, pedante el vato y aparte pues como que muy prepotente como usaba el dinero, ¿no? O sea, demasiado, puedo hacer lo que yo quiera. Sí. Y ya, pues esa es la historia. Y dice este vato que pues no lo vio toda la vida, ¿no? De ahí le perdió el camino. La huella. La huella. Pero después, en los años, se entera que ese vato estaba en bancarrota, güey. Dice que órale, cabrón. Digo, no me extraña, ¿no? Pues le tocó ver cómo usaba el dinero. Lo tiraba. Y la otra historia es, pues de hecho, todo lo contrario. Es la historia de una persona muy humilde, que esta persona era conserje en una universidad y hacía su trabajo así, y en cuanto se acababa su turno, se iba y trabajaba de mecánico ahí en su casa, de que le llevaban carros y los arreglaba y la fregada. Y ya, X. La historia de ese señor trabajador se acaba que cuando este señor muere, resulta que, para sorpresa de todo mundo, incluso su familia, deja $8 millones de herencia, güey. Tacan, hijo. De conserje y mecánico en su casa. ¿De dónde, cabrón, no? Entonces, pues lo que sucedió es que este señor... Se robó un banco. No, lo que sucedió es que ese señor todo lo que ganaba lo agarraba y lo ahorraba y lo ahorraba y lo invertía y pues... Sí, no le importaba. Con el dinero, pues. paso del tiempo de estar invirtiendo su dinero pues en index fund o cosas así, pues cuando a los hijos les toca, pues cuando fallece el señor, pues que nada más pues, se había convertido ese dinero en muchísimo más dinero porque no lo había usado. Claro. Entonces, ¿qué crees tú que nos dice estas historias? O sea, ¿qué descifras de ahí? Pues es que pasa eso que decías, pues, o sea, las finanzas de los dos no dependían directamente de sus conocimientos, por así decirlo. O sea, pues obviamente el del empresario del wifi que tenía sus regalías y todo, pues estaba a lo mejor pues, más preparado, sabía de cosas que pues ya le habían dado una libertad financiera muy, muy grande, pero no tenía disciplina. O sea, batallaba con su comportamiento, pues. Entonces, así es. Tiraba el dinero y pues eventualmente pues me imagino que la tecnología se volvió obsoleta, lo que sea, le dejaron entrar esas barbaridades de dinero y pues tarde que temprano pierde todo, ¿no? Que es algo muy parecido a lo que ya hemos visto que le pasa a muchos deportistas, por ejemplo, que llegan y están acostumbrados a una vida normal o a veces hasta abajo de lo que es normal, hablando económicamente, estrictamente económicamente, y llegan y logran ese sueño y les llegan los millones de dólares y los premios y esto y el otro. Pero pues una carrera de un deportista pues tradicionalmente se acaba rápidamente, ¿no? A los 35 años pueden ya estar retirados o lo que sea. Dejan de ingresar esas cantidades, acostumbrados a gastarse esas cantidades, y a los 40, a los 45, 50, cuando sea, ya no tienen nada. ¿Y qué te dice? Pues su comportamiento pues no era el adecuado. No era el adecuado. Y pues por el otro lado el amigo el conserje, el Reed, pues digo, tampoco estoy muy de acuerdo con la manera que lo hizo, pero cada quien tendrá sus maneras de manejar sus dineros. Y, ¿cómo se llama? Pues logra tener todo esto y pues qué tanto conocimiento pudo haber tenido. O sea, tenía algo básico en ser conserje y tenía algo básico o arribita de básico en mecánico, pero para ser mecánico en su casa no creo que algo así muy, muy especializado. Y sin embargo, pues cómo logra controlar y tener tanto al final, ¿no? Así es, totalmente. Entonces lo que desciframos exactamente con lo que acabas de decir es que es un tema muchísimo más de comportamiento que realmente financiero o matemático, el cómo nosotros usamos nuestro dinero. Sí. Entonces, de hecho, para contarles un poquito otra historia aquí, la historia es de Richard Fuscon, que dice él que era un vato que se graduó de Harvard y que tenía MBA y que era... Un vato muy preparado. Vato súper preparado y súper crack en lo que tú quieras, que hizo muchísimo dinero al grado que salió en Forbes 40 Under 40, o sea, de los más ricos menores de 40 años. Y pues tenía todo el conocimiento del mundo, pero termina en bancarrota por malas decisiones, que se había comprado casas aquí y allá y resulta que luego le tocó la crisis de las casas. Y bueno, el punto es que termina perdiendo su dinero. El vato termina en bancarrota
Y lo que estamos tratando de demostrar con esta historia es lo importante de que no es más importante lo que tú sabes que el cómo te comportas, pues. Entonces, eso es. Sí, lo que estamos viendo es que en nuestras finanzas no son leyes matemáticas ni científicas, por así decirlo. Más bien son la conclusión de nuestro comportamiento a través del tiempo relacionado con nuestras finanzas o con nuestro dinero. Así es cierto. Pues por poner un ejemplo para ver algo así es, ¿por qué nos endeudamos nosotros como seres humanos? A cada rato de que, pues, no sé, al gastar algo, a veces ya sabes que no te alcanza, pero tienes, pues, no sé, la tarjeta de crédito o crédito en esa tienda o cualquier otra cosa que dices, pues sí lo puedo pagar, pues. O sea, no tengo ese dinero, pero puedo comprar eso que quiero. Sí. ¿No? Entonces, a lo mejor estás diciendo, sé que me voy a meter en problemas, sé que después voy a batallar para pagar ese crédito, esa deuda, pero pues no importa. Entonces, a pesar de eso, uno muchas veces lo hace. ¿Por qué será eso, güey? O sea, ¿por qué será que ese joven que a lo mejor tiene un celular que funciona, güey, que pues le sirve para todo lo que necesita, WhatsApp, internet, todo, pero sin embargo tiene la habilidad de que le dieron una tarjeta de crédito y puede sacar un iPhone nuevo, pues? Ajá, sí, pues sí. O sea, ¿por qué ir a sacarlo, güey? sí, no sé, a lo mejor presión social o demostrar algo, no sé. Sí, pues puede ser ego, puede ser que respeto, ¿no? Sí, o el estándar de la gente que vive aquí, o no sé. Y aunque sabía que no le conviene endeudarse, que no le conviene ir y gastar todo eso con un crédito, él lo sabía, ese conocimiento financiero. Muchas veces sí lo tienes, cabrón. Simplemente no te importa. ¿Por qué? Porque decides endeudarte de todas maneras, cabrón. Sí, el punto es que tomamos esa decisión más que nada por una emoción y no por algo que te da más lógica, por algo que es la razón. Así es, así es. Entonces, como que eso nos da otra forma de ver las cosas que dice que, pues, realmente nadie está mal, ¿no? O sea, como que nadie está loco, pues. O sea, nadie está loco. Sí. Todas las personas tienen su razón del por qué están haciendo las cosas, ¿no? O mínimo se cuentan su razón a ellos mismos. Sí, ya depende de ellos, pues. O sea, cada quien tiene una experiencia y esa experiencia e interpretación de cómo funciona el mundo, esa es la que traemos nosotros con un conjunto de ideas de cómo funciona el dinero. Y varía, no importa quién seas, güey, pero varía. O sea, sí. Cada persona que tú conozcas tiene una experiencia totalmente de cómo funciona el mundo, de cómo funciona el dinero, ¿no? Sí, lo va a ver diferente y va a tomar decisiones diferentes. Así es. Y hay muchísimas cosas que van a desarrollar tu manera de cómo tú ves la perspectiva del dinero. Ok. Haz de cuenta que es un filtro y lo ven diferente todo el mundo, pues. Por ejemplo, si nosotros somos de una generación totalmente distinta, si fuimos criados de una forma totalmente distinta, güey. Sí, si venimos de familias que, por ejemplo, tienen diferente nivel de ingreso. Así es. O si tenemos valores diferentes totalmente. Sí, o imagínate que vivas en diferentes partes del mundo. ¿Cómo ve el dinero alguien en Estados Unidos contra alguien en África? Eso cambia todo porque creciste en mercados económicos totalmente diferentes. Sí. Entonces depende de también en qué sector laboral tú tienes la experiencia en la que estuviste trabajando. ¿Estabas en software o estabas trabajando en una tienda? Eso cambia totalmente hasta, cómo ves hasta el la dinero. Suerte siento que tiene que ver, ¿no? Entonces todo esto nos lleva a nosotros a tener diferente tipo de experiencias y reacciones en base al dinero. Claro. Es que imagínate, pues es que así son las cosas. Todos somos diferentes. O sea, si todos tuviéramos las mismas experiencias, todos tomáramos las mismas decisiones, todos nos dedicáramos a lo mismo, pues imposible. De hecho, me llamó mucho la atención que habla de los inversionistas. Ok. Y te dice, pues, por ejemplo, un inversionista dice, ¿cómo sabe él, cómo evalúa dónde meter su dinero? Depende totalmente de lo que a él le haga sentido. Exacto. De lo que a cada quien le haga sentido. Sí, pues tú puedes tener una excelente o hasta una mala idea, pero pues todo depende de los ojos de quien escuche tu idea, ¿no? Tú le puedes, no sé, exponer una idea a dos increíbles y súper exitosos inversionistas y lo que sea, y uno puede ver tu proyecto o lo que sea y decir, a la madre, qué chingón, qué buena idea, vamos dándole o a ver qué onda o te invierte o lo que sea. Y otro puede ver exactamente lo mismo y tener hasta el mismo nivel de éxito y todo y decir, no, hombre, eso no sirve para nada. Así es. De hecho, en Forbes lo pusieron, bueno, sale en el libro que lo pone en Forbes, que lo ponen así como que un inversionista obviamente evalúa una opción, como dijimos ahorita, en base a sus experiencias pasadas. Sí. Entonces quiere decir que un inversionista ve la aversión al riesgo, o sea, su percepción hacia el riesgo. Sí, ¿qué tanto riesgo puedo tomar? Ajá, depende de su historia personal
No de su inteligencia ni su educación, güey. Solo de la suerte de dónde nació y de lo que vivió. Eso es lo que afecta totalmente el cómo él va a evaluar una oportunidad cuando le llega. Exacto. Si te pones a pensar en alguien que, si quieres decirlo, hasta por suerte, pero siempre cada vez que hace tal cosa, le sale bien. A la otra que tenga la oportunidad de hacer cualquier cosa, pues nomás la hace. Sí, Y otro que siempre le sale mal, no, pues no. O sea, voy a fracasar otra vez. Sí, entonces ¿para qué me meto? Sí, claro, la experiencia que has tenido, ¿no? Entonces, aquí de hecho ponen un ejemplo muy interesante, me pareció muy bueno. Dice, imagínate la perspectiva de dos personas totalmente distintas. Los dos van a invertir en el index fund del SP500, ¿no? Ok, yo creo que, déjame, te hago una pausita ahí. El SP500, para los que no sepan, es un index fund, es un fondo de inversión donde tú inviertes ahí en la bolsa y todo el rollo, pero lo que hacen es que te combinan las 500 empresas mejores valuadas en un cachito, en un porcentaje muy pequeño, en las 500 empresas mejores valuadas de Estados Unidos. Entonces tú le inviertes prácticamente a que el desarrollo del país como tal va a tener, va a crecer. Entonces es dentro de lo que cabe una inversión más segura. Más, sí, no, poco arriesgada, por así decirlo. Ándale. Ok, qué bueno que lo explicas. Bueno, estas dos personas, los dos metieron su dinero en el SP500 y lo dejaron ahí por 10 años, ¿no? Vamos a verlo de esa manera. Sí. Entonces, la primera persona la invirtió en 1950. En 1950 metió su dinero ahí, güey. Y el otro lo metió en 1970. Ok. Su dinero y lo dejó 10 años ahí igual. Sí. Pero de 1950 a 1960, como lo metió la primera persona, el SP500 creció cero, güey. O sea, el crecimiento de las acciones fue nulo. O sea, porque el país no creció, pues. Si le metiste un peso, pasaron 10 años y todavía está ese y peso. Y tenías un peso. Sí, no sirvió para nada. Sin embargo, de 1970 a 1980, el crecimiento se multiplicó por 10. O sea, ¿qué te diría cada uno de estas dos personas si ahorita tú llegaras con él y le preguntaras, oye, carnal, ¿qué me aconsejas de invertir en el SP500? Te dirían algo totalmente diferente. Imagínate, o sea, es como cada quien le fue en la feria, ¿no? O sea, sí. Uno te diría es una tontería, no te conviene, y otro te diría, no, hombre, hipoteca la casa para meterle Métele más. Todo, sí. Pues. Sí, o sea, los dos tienen razón, güey. Los dos tienen razón, o sea, los dos vieron exactamente una cosa totalmente diferente, pero es su historia personal. Entonces, simplemente la manera de ver las cosas de cada quien está siendo afectada por su experiencia, güey. Totalmente. Así de fácil. Entonces, también es importante, pues si te fijas, esas dos ejemplos que pusimos, pues se ven diferentes porque el país creció y esas 500 empresas del fondo pues crecieron o no en ese periodo de 10 años. Circunstancias. Son circunstancias de la vida que también son pues suerte o riesgos, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, el mundo es un mundo sorpresivo y cambiante. Sí, sí. Entonces, de hecho, un ejemplo que da en el libro cuando está hablando de la importancia o del cómo influyen circunstancias externas que no dependen de uno. Totalmente. En cualquier cosa que uno haga. Y dice, así de fácil, para que te des cuenta, Bill Gates creció desde los 13 años, estuvo en una escuela, en una escuela que tenía una de las únicas 4 computadoras en todo Estados Unidos. Ok. O sea, si Bill Gates no hubiera entrado en una de las 4 universidades o escuelas con computadora de todo Estados Unidos, ahorita no existiera Microsoft, pues así de fácil. A lo mejor fuera cocinero o quién sabe qué fuera de él, pues. Un empresario exitoso en otra rama, pues. Así es, güey. O sea, de verdad, qué impresionante, pues. O sea, sí fue de que, güey, pues te pusimos ahí donde tus dotes, donde tus dones, donde tus intereses, con la tecnología más fregona de ese momento, se fusionaran para que tú pudieras crear una de las compañías más grandes de todos los tiempos. Sí. O sea, qué pasado de lanza, pues. Sí, sí. Entonces, ahí es donde yo creo que nos tenemos que poner a pensar que todo esto es relativo totalmente, güey. O sea, ¿qué fue eso, güey? ¿Fue suerte? ¿Fue habilidad de este cabrón? O sea, sí. ¿qué fue? O por ejemplo, el ejemplo el de Facebook, que ya lo hemos hablado en otros temas anteriormente, pero que llega, creo que Yahoo en su momento. Sí, era enorme. Ajá. Facebook iba empezando, no era nada todavía, y llega Yahoo y le ofrece a Mark Zuckerberg, le ofrece creo que $1 millón por Facebook. A un morrito de 22, sí. 21, no sé. Y el amigo pues ahí yo me imagino que lo debe haber pensado, pero al final les dijo no. Y uno ahorita dice, no, pues claro que no, güey, que vivo el vato, pues obviamente. Pues, está obvio, Facebook es lo que vale ahorita, vale más que todo Yahoo, pues... No. Fácil. Fácil. Pero pues también
ponte en los zapatos del niño de 22 años, cabrón. Te van a dar $1,000,000, güey. Ahorita. Ya. Llevas un año con tu empresa. Sí, pues. Entonces, ¿qué fue? ¿Fue suerte el no haberlo vendido? ¿O fue habilidad el hecho de que dijo, confío en esto y, o sea... Sí, güey. De hecho, qué buen ejemplo pones, porque ¿qué hubiera pasado al revés, güey? O sea, si él hubiera vendido. Sí. A lo mejor ahorita todo el mundo diría que ¿Qué hubiera pasado si Blockbuster hubiera comprado Netflix? Sí, ¿no? Mil cosas. O sea, mil ifs, what ifs. What ifs. No, entonces no sabemos si fue habilidad o suerte. Eso es algo que, pues, la verdad no vamos a saber. Y por eso es que no podemos nosotros simplemente imitar individuos. O sea, no podemos agarrar y voy a hacer lo mismo que esta persona que hizo tal cosa. No sabemos si simplemente a ese vato tuvo suerte, cabrón. O sea, puede ser. Entonces, lo que nosotros sí podemos hacer es imitar y reconocer patrones, güey. No exactamente lo que hizo ese vato, pero sí reconocer el patrón que lo llevó a tener éxito. O sea, por ejemplo, no sé, nosotros aquí ya vimos la historia de Airbnb, ¿no? No sé si se acuerdan ustedes, pero en la historia de Airbnb, ellos están batallando con su idea. O sea, ellos están tratando de hacer lo que era antes que te quedaras en una casa en Air Bed and Breakfast, ¿no? Sí. Entonces, no era lo que es ahorita. Pero bueno, cuando estaban empezando, estaban tratando de fondear, de recabar inversión para poder hacer su proyecto realidad. Y nadie los pelaba, güey. Y nadie los pelaba, y nadie los pelaba. Y de verdad ya se habían quedado sin un 5, tenían deudas en las tarjetas de crédito. Y fueron con una última esperanza a ver un fondo de inversión interesante de Silicon Valley. Y ellos van y hacen su presentación y los mandan a la fregada diciéndoles que no tenían ni pies ni cabeza su idea. Y ya que se están yendo, uno de los integrantes de Airbnb se le ocurre regresar con unas cajas de cereal que estos vatos habían hecho y las habían vendido para recaudar fondos y sobrevivir tantito en lo que la empresa agarraba vuelo, ¿no? Entonces se las entregan así nomás como obsequio. Y gracias a esas cajas de cereal, los inversionistas se quedan, oye, a ver, regrésense tantito, güey, les voy a invertir, güey. Y les invierten, güey. O sea, yo no creo que nosotros debamos de imitar de que, quiero hacer una empresa, déjame, hago cajas de cereal con la cara del peje. Para convencer inversionistas. Sí, o sea, eso no va a funcionar. Pero el patrón, güey. O sea, el patrón de la resiliencia que estos vatos mostraron de ser como las cucarachas, de que yo voy a hacer hasta lo imposible para no morirme y para que mi idea funcione. Eso sí lo podemos imitar. Ok, hay que tener una convicción fuera de serie de tratar de lograr nuestra visión, pues. Sí, tenemos que aprender a detectar no solo las cosas que está pasando, que están haciendo, sino el cómo y por qué las hacen, o sea, el patrón. Y pues eso pues es lo que nos puede llevar a donde queramos. Así es. También toca un tema que obviamente es muy importante. Yo me imagino que todos lo escuchamos en todos lados, que es el tema del ahorro, ¿no? O sea, nosotros sabemos que el valor de la riqueza es totalmente relativo. Totalmente relativo. O sea, si eres rico o no, depende de lo que tú necesitas. Así de fácil. ¿Y qué es lo que dicta lo que tú necesitas? Obviamente las necesidades básicas que tienes para sobrevivir y tu ego. Eso es lo que dicta lo que tú necesitas. Sí, hay muchísima gente que es buenísima para ganar dinero y sin embargo no tienen. Así es. ¿Cuál es el problema? El problema es que son más buenos para gastarlo. Así es. Y de hecho el autor dice ahí en este punto, dice, pues si yo soy un escritor que me dedico a escribir en pants, en mi casa, desde mi cuarto, sin ningún problema, y nadie me ve. Dice él, pues yo no necesito gastar mucho, yo no necesito andar en un carrazo, ni necesito andar en los mejores trajes, porque pues para trabajar es lo único que ocupo. Pero sin embargo, si hay un abogado que está tratando de entrar a una de las firmas más importantes de Nueva York, pues tiene que demostrar algo diferente. Estacionarse en un carrazo igual que todos los demás y andar con los trajes más caros de todos, ¿no? Entonces, en realidad, puedes estar al mismo nivel en cuanto a ahorros que una persona que gana muchísimo más que tú, pues. Sí, pues pensemos en el ejemplo más sencillo del mundo. El vato que gana 10,000 pesos se gasta 8, ahorra 2,000. El vato que gana 100,000 pesos se gasta 98, se ahorra los mismos 2. O sea, en fin de cuentas, su riqueza es la misma. Exactamente, exactamente. Entonces, de hecho, también te explica tratando el tema del ahorro, te dice que hubo un momento en Estados Unidos muy fuerte, güey, donde una crisis de petróleo. Una crisis de petróleo fuertísima que le pegó a todo Estados Unidos y que se superó, pero no se superó sacando más petróleo en ese entonces. Sí. Se superó. ¿No buscaron más? No, pues yo creo que no había ni la tecnología en ese entonces de sacar más de otros lados, sino haciendo aparatos más eficientes. De esa forma es como se superó. Entonces, necesitando menos petróleo para funcionar, es como se superó la crisis, pues. Ok. Es que si entendiste entonces cómo es lo mismo. O sea, para salir de la crisis que se tenía en el momento, no necesitaron ganar más dinero, por así decirlo. Lo único que hicieron es administrar mejor lo que ya tenían y pues hicieron ahí un margen importante, pues.
Sí, y yo creo que eso también va un poquito de la mano cuando uno está tratando de ahorrar, de qué es lo que sí es lógico para mí y qué es lo que es razonable para mí. O sea, todo está, como dijimos, tus necesidades y tu ego, ¿no? Lo que es razonable, lo que a ti te hace sentido, es ahí donde puedes decir, esta madre la voy a ahorrar yo no necesito gastar en eso. Entonces, ese tema yo creo que es importante, güey. Porque cuando estamos hablando de finanzas, todos creemos que hay una fórmula mágica que le vas a picar y te va a decir cuánto tienes que ahorrar, cuánto tienes que gastar, si esa es una buena inversión o no. Ahorita está de moda el... Y todos tienen sus fórmulas. Sí, y ahorita está de moda. De hecho, hay un programa que si te conviene rentar o comprar la casa. Tú pones ahí exactamente cuánto te costó el crédito, y a ver si me conviene el monto total, a ver si me conviene comprarla o pagar una renta durante 800 meses. Y financieramente te dice, te conviene rentar toda tu vida, por ejemplo. Híjole, a lo mejor sí, güey. A lo mejor financieramente sí, pero ahí es donde entra lo lógico o lo racional, o lo razonable. Entonces, para poner un ejemplo, aquí te habla de otra cosa, porque como que quiere que lo entiendas a fondo y ya luego te lo explica en otros términos financieros, ¿no? Ok. Pero el ejemplo que te da es el de la fiebre, güey. Dice, el ser humano, el cuerpo humano, le da fiebre para combatir una infección. Bacteria, infección, lo que sea. Ajá. Sí. A ti te da fiebre. ¿Y qué es lo que significa? Que tu cuerpo está sacando, peleándose con eso que te está afectando, ¿no? Sí. Entonces, eso es para eso es. Sin embargo, dice, si nosotros lo viéramos racionalmente, lógicamente, o financieramente, o sea, matemáticamente, dijéramos, güey, pues deja la fiebre, pues te va a curar, güey. O sea, de eso se trata. Eso es lo que está haciendo, está curándote. Pues sí, güey, pero cuando te da fiebre, tú sufres, güey. O sea, te duele la cabeza, te sientes mal, tienes temperatura, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, no es razonable. Es lógico a lo mejor si lo ves desde ese punto de que te vas a curar. Pero no es razonable. Entonces te echas un Tylenol o lo que sea. Sí, no te quieres sentir mal, punto. No te quieres sentir mal, duele, güey. O sea, no tiene mucho sentido, ¿no? Sí. Entonces, es lo mismo si nosotros tratamos eso como, pues, como inversionista. O sea, si nosotros lo vemos como una inversión, o sea, si le inviertes, por ejemplo, por lógica algo, vamos a decir, llega alguien con un proyecto y me dice, ¿sabes qué, güey? Éntrale a este proyecto, vamos a hacer esto y esto otro. Y yo no lo entiendo, no veo la visión de que eso pueda llegar a funcionar. No conecto. No conecto ni con el vato, ni con el proyecto, ni nada, pero no me quiero quedar afuera de algo que a lo mejor es cierto que me da. Financieramente, los números me hacen sentido. Entonces, ¿sabes qué? Digo, yo le voy a entrar y le meto. Pero ¿qué va a pasar cuando las ventas no sean lo que uno esperaba o cuando pasó algo que cambió las cosas y ya no era lo que yo había calculado en mi hoja de cálculo? Entonces, en ese momento yo voy a decir, ¿sabes qué? Sácate, güey, ya dámelo. Sí, en el año 1 o en el año 2 o en el año... Me salgo a la fregada. Pues no está jalando, güey. Numéricamente no está jalando. Ok. Y numéricamente es el único interés que tienes, entonces... Exacto. Pero si tú hubieras hecho esa misma inversión del mismo monto en algo que al revés, güey, totalmente te llena, güey. Y tú dices, no manches, eso se tiene que hacer, eso debería solucionar muchas cosas. Yo me siento comprometido con eso. Creo que lo vamos a lograr. Te encanta. Y pasa lo mismo de que a los 2 años al año ves que no está jalando. ¿Tú cómo lo vas a ver? O sea, definitivamente lo vas a ver diferente, güey. O sea, vas a agarrar y a lo mejor le tienes más paciencia a pasar por lo que tengas que pasar y a lo mejor al final termina jalando. Sí. Siento que ahí dijiste 2 cosas que me gustaron mucho. Una era lo de comprar la casa o rentar casa para estar ahí. Se me hizo muy, muy interesante cómo lo involucraste y para rellenártelo un poquito más el tema. Se me hizo interesante el hecho de que a lo mejor y a ti, pues te das cuenta que si rentas la casa y ese dinero que te ibas a usar para comprar lo inviertes y vas a ganar más y financieramente, como dices, tiene sentido. Pero puta, a lo mejor para un tío, para otra persona, el hecho de que, bueno, pero esta es mi casa, cabrón. Bueno, pero no tengo que pagar al mes. Esto aquí ya es mío. A lo mejor eso vale muchísimo más para la mente y para la tranquilidad. Paz mental, por Paz decirlo mental, por decirlo. Seguridad. Sí, y a otra persona le puede valer madre. Puede decir, no, pues es que no fregues, pues, lo voy a ganar. Es una tontería numéricamente. Ajá. Pueden decirte Y eso. qué increíble la diferencia. Y por otro lado, lo que hablabas ya de las inversiones, del hecho de que invertir en algo que te haga sentido, aunque lógicamente no tanto, contra algo que lógicamente sí te haga mucho sentido, aunque razonable es. Pues razonable, o sea, que te haga sentido a ti es lo que significa. Sí, que te haga sentido a ti o que no te haga o que le haga sentido a la lógica, pues que son 2 cosas diferentes. Pues es que en realidad el mundo está lleno de sorpresas, pues. Entonces, si de todos modos te puede, como dijimos, también tiene mucho que ver la suerte. Entonces, si de todos modos te puede ir bien o mal, pues obviamente que le vas a meter más fuerza, más ganas, más empuje a algo que te guste o que te llame.
Entonces, ¿por qué no meterle desde ahorita a algo que obviamente que haga lógica y que tenga sentido, pero que también te llene? Exacto. Nadie tiene la bolita mágica. Qué buen comentario. Mm. Sí, güey. O sea, totalmente de acuerdo. Y como lo dijiste ahorita con este ejemplo del que estabas hablando en las casas, pues como que cada quien, dijiste, tú lo dijiste ahorita, claro, güey. Que pues a mí me puede hacer más sentido esto que esto otro, ¿no? Sí. Pues es que todo mundo somos diferentes, güey. Entonces, cuando tú estás tratando con individuos diferentes, que ya hablamos de la experiencia y el cómo vemos las cosas, pues los individuos diferentes están jugando juegos diferentes, güey. Entonces, Pues sí. eso es bien importante entenderlo. Y aquí habla mucho de eso en el libro. Y dice, nunca recibas consejos de gente que está jugando otro juego. O sea, por ejemplo, si yo quiero invertir en algo que me dé mensualmente 20,000 pesos o 10,000 pesos o X número de pesos, yo voy a buscar algo relativo a mí. Sin embargo, si llegan y me presentan un proyecto, como por ejemplo Kavak. Sí. Si ubicas Kavak, ¿no? Eso es uno de los unicornios más grandes del mundo, de México. Es el más grande de México. Vale 4,000 millones de dólares. Es una empresa que vende... Se dedican a vender carros por internet. Carros usados por internet. Carros usados por internet. A eso se dedican. Y pues si tú lógicamente o matemáticamente analizas sus números y dices cuánto generan de utilidad mensual y cuánto me va a tocar a mí por mi superinversión que yo tuve que hacer ahí para recuperar mi dinero, cuál es mi retorno. Sí, a corto plazo no hace sentido. No tenía ningún sentido. Sin embargo, hay que entender que las personas que invirtieron ahí, que hicieron esa evaluación tan grande, están jugando otro juego, güey. Esas personas son lo que se le llama venture capital, o sea, es gente que se dedica, fondos de inversión que se dedican a invertir en cosas que van a crecer en valor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen esas personas? ¿Cuál es su juego? Ellos están invirtiendo para que tú ahorita crezcas la tecnología, agarres lo más que puedas de un mercado que crees que es demasiado grande y que te expandas, güey, que creas una marca, que agarras lo más que puedas de ese porcentaje, que crezcas hacia diferentes países, que a lo mejor cuando tú hagas una salida a la bolsa, una IPO, en ese momento yo voy a recuperar todo mi dinero y muchísimo más. Ese es el juego. O sea, eso es estar esperando 5 o 10 años para tener una salida muy grande y recuperar toda su lana. Pero tú ve con un empresario ahorita y dile que eso tiene sentido y te van a decir, no es cierto. Es que todo se reduce a lo que dijiste, pues. Están jugando un juego diferente. Entonces, ¿por qué detenernos nosotros a escuchar consejos de alguien que no está jugando el mismo juego que nosotros? Hay que primero detectar qué es lo que queremos hacer, cómo queremos jugar el juego y cuáles son nuestras reglas. Y de ahí, pues sí, buscar consejo y buscar a alguien afín o alguien que sepas que te va a aconsejar algo para lo que tú quieres y no para lo que los demás. Exacto, güey. Entonces, pues precisamente de eso se trataba el episodio de hoy, yo creo, de entender que el cómo vemos el dinero es un tema más psicológico y de comportamiento que de datos y de matemáticas. Claro que es importante saber ciertos datos y matemáticas y hacer tu hoja de Excel y tener ciertas ideas, pero no todo está en base a eso, ¿no? Y que cada quien tomemos nuestro camino jugando el juego que nosotros queremos jugar. Entonces, como dijiste, primero tener bien determinado qué es lo que yo quiero jugar y después de ahí ir investigando y jugando con optimismo siempre a tratar de llegar a largo plazo al lugar que a mí me hace sentido, pues. Exacto. O sea, literal. No hay varita mágica, no hay fórmula correcta. Hay que encontrar nuestro camino. Así bien, es. Pues con eso cerramos el capítulo de hoy. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, a comentar su frase favorita del capítulo. Sí, suscríbanse en el canal de YouTube y los invitamos a ver más capítulos de Enfoque 1111. Muchas gracias.